Revisaba las fotos de mi celular para liberar espacio cuando encontré una carpeta que nunca había creado. Se llamaba Para Papá. Dentro había un video de 8 minutos grabado hace 3 días. El título decía: Papá, necesitas ver esto. Era la voz de mi hijo susurrando desde su habitación, filmando a través de la rendija de su puerta, y lo que vi me destrozó por completo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Miguel Ángel Domínguez Torres. Tengo 52 años y trabajo como ingeniero industrial en una empresa de construcción en las afueras de Madrid. He dedicado mi vida entera a 2 cosas: mi carrera y mi familia. Durante 24 años, 3 meses y 17 días, estuve casado con Beatriz Castillo Hernández, una mujer que conocí en la universidad y con quien construí lo que creía era un matrimonio sólido e inquebrantable. Teníamos un hijo, Lucas Domínguez Castillo, de 14 años. Un muchacho inteligente, reservado, con ojos que siempre parecían observar todo con una madurez que no correspondía a su edad. Yo trabajaba mucho, demasiado quizás. Salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba cerca de las 9 de la noche. Los jueves eran mis días más largos porque supervisaba obras en Toledo, lo que significaba no volver hasta pasadas las 10:30. Beatriz trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance. O eso era lo que yo creía. Cada jueves por la tarde me decía que tenía reuniones virtuales con clientes importantes y que necesitaba privacidad absoluta. Yo nunca cuestioné nada. Confiaba en ella ciegamente, con esa confianza ingenua de quien cree que 24 años de matrimonio son garantía de lealtad. Era martes, 14 de noviembre, exactamente las 11:42 de la noche. Estaba sentado en el sofá de la sala, revisando el celular antes de irme a dormir. La memoria estaba casi llena. 16 gigas de 64 ocupados. Empecé a borrar fotos antiguas, capturas de pantalla innecesarias, videos que ya no tenían importancia. Fue entonces cuando la vi, una carpeta nueva que no reconocía. Se llamaba Para Papá y tenía fecha de creación del 11 de noviembre, hace exactamente 3 días. El corazón me dio un vuelco extraño, una de esas sensaciones que te advierten que algo no está bien, pero que tu cerebro aún no logra procesar. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Había un solo archivo, un video de 8 minutos y 37 segundos. El título era simple y devastador: Papá, necesitas ver esto. Reconocí inmediatamente el formato. Era un video grabado desde el celular de Lucas, mi hijo. Presioné play. La imagen era oscura al principio, después se ajustó el enfoque. Reconocí nuestra sala de estar filmada desde un ángulo extraño, bajo. La cámara temblaba ligeramente y escuché la respiración contenida de Lucas, casi imperceptible, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano por no hacer ruido. Entonces, escuché su voz, apenas un susurro cargado de miedo y tristeza. Papá, esto pasa cada jueves cuando estás en Toledo. Llevo 4 meses viéndolo. Necesito que sepas la verdad. El video enfocaba la sala desde lo que claramente era la rendija de la puerta de su habitación, y allí estaban Beatriz, mi esposa, con Rodrigo Vidal Navarro, nuestro vecino del tercer piso, el hombre que consideraba mi amigo, con quien había tomado cervezas incontables veces mientras hablábamos de fútbol y trabajo. No voy a describir en detalle lo que vi, no porque me avergüence, sino porque hay imágenes que se quedan grabadas en la retina para siempre y no necesitan ser revividas con palabras. Lo que vi fue suficiente para entender que esto no era algo reciente. La familiaridad entre ellos, los gestos, las risas cómplices, todo indicaba una relación que llevaba tiempo, mucho tiempo. Aumenté el volumen con dedos temblorosos. Escuché la voz de Beatriz, clara y alegre, tan diferente al tono que usaba conmigo últimamente. Rodrigo, no sabes cuánto necesitaba esto. Miguel Ángel llega tan tarde los jueves que tenemos hasta las 10 para nosotros. La voz de Rodrigo respondió con una risa baja. Tu marido es un idiota.
Trabaja como un burro mientras nosotros disfrutamos de su casa, su sofá, su whisky del bueno. Es casi poético. Beatriz rió, una risa que me atravesó como un cuchillo oxidado. Es patético, la verdad. Cree que soy fiel, que soy la esposa perfecta. Si supiera que cada jueves desde hace casi medio año... El video continuaba. 8 minutos y 37 segundos de mi vida desmoronándose. Y durante todo ese tiempo, escuché la respiración entrecortada de mi hijo de 14 años, grabando desde su habitación, cargando con ese peso devastador completamente solo. El video terminó con la voz de Lucas, rota por las lágrimas contenidas. Papá, lo siento, sé que esto te va a doler, pero necesitabas saberlo. Te quiero. El celular casi se me cayó de las manos. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera aplastando con una piedra. Las lágrimas empezaron a caer sin control mientras miraba el techo de la sala, ese mismo techo bajo el cual había construido lo que creía era mi hogar. 4 meses. Mi hijo había estado cargando con esto durante 4 meses. Un muchacho de 14 años presenciando la traición de su madre, protegiéndome a su manera, documentando la verdad porque sabía que yo necesitaría pruebas. Miré hacia el pasillo. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Beatriz dormía plácidamente allí dentro, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Miré hacia la puerta de la habitación de Lucas, también cerrada. Mi hijo, despierto probablemente, esperando, temiendo mi reacción, preguntándose si había hecho lo correcto. Volví a reproducir el video. Esta vez presté atención a cada detalle. La fecha en la esquina superior, jueves 8 de noviembre, 7:15 de la tarde. La hora exacta en que yo estaba en Toledo supervisando la instalación de vigas en un edificio corporativo, orgulloso de mi trabajo pensando en mi familia. Y mientras yo trabajaba, esto pasaba en mi casa. Respiré profundo. El shock inicial estaba dando paso a algo más frío, más calculado. 24 años de matrimonio. Un hijo traumatizado. Un vecino traidor. Una esposa que me llamaba patético mientras disfrutaba del whisky que yo había comprado con mi sueldo. No iba a reaccionar impulsivamente. No iba a gritar, no iba a romper cosas, no iba a hacer una escena dramática que después pudiera ser usada en mi contra. Iba a ser inteligente, iba a ser paciente, iba a documentar todo, a planear cada paso, a asegurarme de que cuando llegara el momento del ajuste de cuentas no quedara ni una sola duda de quién tenía la razón. Pero primero tenía que hablar con Lucas. Esperé hasta las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina y el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared del comedor. Me levanté del sofá con cuidado, cada músculo tenso, y caminé descalzo por el pasillo de madera que crujía levemente bajo mis pies. Me detuve frente a la puerta de Lucas. Toqué 3 veces, suave pero deliberadamente. Escuché movimiento inmediato del otro lado. Mi hijo no estaba dormido. Probablemente llevaba horas despierto esperando esta conversación. «Pasa, papá», dijo su voz, ronca y cansada. Abrí la puerta. Lucas estaba sentado en su cama, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas contra el pecho. La luz de su lámpara de escritorio creaba sombras largas en su rostro. Tenía los ojos rojos e hinchados. No era la primera noche que lloraba por esto. Me di cuenta con un dolor punzante en el estómago. Me senté en el borde de su cama sin decir nada durante un largo minuto. Él tampoco habló. Solo nos miramos, padre e hijo, compartiendo un peso que ninguno de los dos debería cargar. ¿Cuándo empezó todo?, pregunté finalmente, manteniendo mi voz baja y controlada. Lucas tragó saliva con dificultad. Julio, jueves, 19 de julio. Salí temprano de clases porque el profesor de matemáticas estaba enfermo. Llegué a casa a las 2 de la tarde en lugar de las 5 como siempre. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Escuché ruidos extraños desde mi habitación. Al principio pensé que habían entrado ladrones. Abrí mi puerta para ver y...
Los vi. Mi mandíbula se tensó tanto que me dolieron los dientes. ¿Por qué no me lo dijiste ese mismo día? Lo intenté, respondió con voz quebrada. Pero mamá me vio cuando estaba cerrando mi puerta. Vino a mi habitación después y me dijo que si te contaba algo, tú no me creerías. Que dirías que era mi imaginación, que estaba inventando cosas para llamar la atención. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Me dijo que si insistía, me enviarían a un psicólogo, que pensarías que estoy loco. Tenía miedo, papá. Tenía tanto miedo de que no me creyeras. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Extendí mis brazos y Lucas se derrumbó contra mi pecho, sollozando como no lo había hecho desde que era pequeño. Lo abracé fuerte, sintiendo cada temblor de su cuerpo delgado, maldiciendo cada hora extra que había trabajado, cada cena familiar que me había perdido, cada señal que había ignorado. Te creo, susurré contra su cabello. Te creo completamente, hijo. Y vamos a solucionar esto juntos. Nos quedamos así durante varios minutos hasta que sus sollozos se calmaron. Cuando finalmente se separó, tenía los ojos más claros, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Cuántas veces lo has visto desde julio?, pregunté, necesitando conocer la magnitud completa de la situación. Cada jueves, respondió limpiándose la nariz con una manga. Sin falta. Empecé a quedarme en mi habitación los jueves con la puerta cerrada. Ponía música con audífonos para no escuchar nada. Pero hace 3 semanas decidí que tenías que saberlo. Empecé a grabar desde la rendija de mi puerta. Tengo 7 videos en total, papá. Los guardé en una memoria USB escondida en mi mochila. 7 videos. Mi hijo de 14 años había documentado 7 encuentros, cargando solo con ese secreto, protegiéndome a su manera mientras yo trabajaba sin sospechar nada. Eres muy valiente, le dije apretando su hombro. Lo que hiciste requiere un coraje que muchos adultos no tienen. Gracias por confiar en mí. Lucas asintió, y por primera vez en meses vi algo parecido a esperanza en sus ojos. ¿Qué vas a hacer, papá? Voy a arreglar esto, respondí con una certeza fría que me sorprendió a mí mismo. Pero necesito que me prometas algo. Actúa normal. No dejes que tu madre sospeche que yo sé algo. ¿Puedes hacer eso? Él asintió con determinación. Puedo hacerlo. Bien. Ahora intenta dormir. Mañana comienza todo. Salí de su habitación y regresé al sofá de la sala. No podía ir a dormir junto a Beatriz. La sola idea de estar en la misma cama me producía náuseas. Me senté con mi celular y comencé a revisar el video nuevamente, esta vez prestando atención obsesiva a cada detalle. Pausaba, retrocedía, ampliaba secciones específicas. En un momento, a los 3 minutos con 40 segundos, Beatriz se levantaba para servir 2 copas de whisky. Reconocí la botella. Glenfiddich, de 18 años, que había comprado para celebrar mi ascenso en la empresa 3 meses atrás. Costó 120 euros. Ellos lo bebían como si fuera agua barata mientras se reían de mí. A los 5 minutos con 12 segundos, Rodrigo encendía un cigarro. Eso significaba que fumaban dentro de mi casa. Beatriz siempre me había prohibido fumar adentro, cuando mis compañeros de trabajo venían a visitarme, diciendo que el olor le molestaba. Pero con Rodrigo, aparentemente, no había problema. Revisé cada rincón visible del video. Un cojín del sofá estaba fuera de lugar. El tapete de la sala estaba ligeramente arrugado. La manta, que normalmente estaba doblada en el respaldo del sillón, aparecía tirada en el suelo. Pequeños detalles que nunca había notado los jueves cuando llegaba tarde y cansado, pero que ahora brillaban como evidencia de actividad reciente. Abrí mi laptop y conecté el celular para descargar el video en 4 lugares diferentes. Disco duro externo, nube personal, correo electrónico privado y una memoria USB que guardé en mi cartera. No iba a arriesgarme a perder esta evidencia. Después abrí el navegador y empecé a investigar. Busqué abogados especializados en divorcios en Madrid, leyendo reseñas durante horas. Encontré a la doctora Inmaculada Ruiz Pérez, 55 años, especialista en divorcios contenciosos con 30 años de experiencia.
Las reseñas hablaban de su enfoque meticuloso y su historial de casos ganados. Su tarifa era de 300 euros por hora. No me importaba el costo. Tomé notas mentales de todo lo que necesitaría: documentos financieros, estados de cuenta bancarios, escrituras de la casa que había heredado de mi madre, registros de mis ingresos, prueba de que yo había sido el único proveedor económico durante los últimos 24 años. Cuando amaneció, había creado un plan detallado. No iba a confrontar a Beatriz todavía. Primero necesitaba asesoría legal, necesitaba entender mis derechos, necesitaba asegurarme de que cuando llegara el momento, ella no tuviera escapatoria posible. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. Escuché movimiento en la habitación. Beatriz estaba despertando. Respiré profundo, guardé mi celular y me preparé para actuar como si nada hubiera cambiado. Beatriz salió de la habitación a las 7:15 de la mañana, con el cabello recogido en una coleta y usando la bata azul que le había regalado en nuestro aniversario anterior. Me vio en el sofá y frunció el ceño. ¿Dormiste aquí? ¿Te quedaste trabajando hasta tarde otra vez? Asentí sin mirarla directamente, fingiendo revisar correos en mi celular. Tenía que terminar unos cálculos para la presentación de mañana. No quise despertarte. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Deberías cuidarte más, Miguel Ángel. Vas a terminar enfermándote con tanto trabajo. La ironía de sus palabras me quemó por dentro, pero mantuve la expresión neutra. Ella caminó hacia la cocina para preparar café. Escuché el sonido de la cafetera encendiéndose, el tintineo de las tazas, sonidos cotidianos de una vida que ya no existía, aunque ella todavía no lo supiera. Lucas salió de su habitación minutos después. Intercambiamos una mirada rápida, pero cargada de significado. Él entendió perfectamente. Actuar normal. No levantar sospechas. «Buenos días», dijo con voz firme, sentándose a la mesa del comedor. Beatriz le sirvió un tazón de cereales con leche, besó su frente como hacía cada mañana, y se comportó como la madre perfecta que creía ser. Yo observaba cada gesto con ojos nuevos, viendo la máscara que llevaba puesta, preguntándome cuántas otras mentiras habría detrás de esa fachada de normalidad. Me fui a trabajar a las 7:30 como siempre, pero este día era diferente. A las 9 de la mañana estaba sentado en la oficina de la doctora Inmaculada Ruiz Pérez, ubicada en un edificio corporativo del Distrito Financiero de Madrid. Había llamado apenas abrieron, explicando brevemente mi situación, y ella había ajustado su agenda para recibirme de emergencia. La doctora Ruiz era una mujer de 55 años, con cabello gris corto y ojos penetrantes que parecían leer cada pensamiento. Vestía un traje sastre oscuro impecable y tenía una presencia que irradiaba competencia profesional. «Muéstreme lo que tiene», dijo directamente, sin rodeos innecesarios. Le mostré el video en mi celular. Ella lo observó completo sin interrumpir, tomando notas en una libreta con letra pequeña y precisa. Cuando terminó, apoyó la espalda en su silla de cuero negro. «Esto es evidencia sólida e irrefutable. ¿Tiene más? Mi hijo dice que hay 7 videos en total. Los guardó en una memoria USB. Necesito verlos todos. También necesito que documente la siguiente ocasión que esto ocurra. Instale cámaras discretas en su casa, con fecha y hora visible. Mientras más evidencia tengamos, mejor». Hizo una pausa, estudiándome. Su esposa trabaja freelance desde casa, diseño gráfico. ¿Contribuye económicamente al hogar? Gana aproximadamente 1.200 euros mensuales. Yo gano 4.800. He sido el proveedor principal durante todo el matrimonio. La doctora Ruiz sonrió levemente. Esa sonrisa fría de quien sabe que tiene un caso ganador. Perfecto. Necesito que traiga todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años, tanto cuentas individuales como conjuntas. Escrituras de propiedades, inversiones, cualquier activo a su nombre o conjunto. También necesito documentación de sus ingresos históricos. Tomé notas de todo mientras ella continuaba explicando el proceso legal, los plazos, las opciones. Cuando salí de su oficina 1 hora y media después, tenía claridad absoluta sobre los pasos a seguir.
Regresé a casa a las 2 de la tarde con una excusa preparada. Había olvidado unos documentos importantes. Beatriz no estaba. Había salido a hacer compras, según decía la nota pegada en el refrigerador. Lucas estaba en su habitación, supuestamente en clases virtuales. Toqué su puerta. «Es seguro. Tu madre salió», dije en voz baja. Lucas abrió inmediatamente. Su rostro mostraba alivio al verme. «Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes», le dije sentándome en su cama. «Detalles específicos, conversaciones que hayas escuchado, cosas que hayas visto. Todo importa». Lucas respiró profundo, organizando sus pensamientos. Una vez, hace como 2 meses, escuché a mamá diciéndole a Rodrigo que cuando yo cumpliera 15 años, ella iba a pedirte el divorcio. Dijo que solo estaba esperando a que yo fuera un poco mayor para no afectarme tanto. Su voz temblaba ligeramente. También dijo que se quedaría con la casa y con la mitad de todo lo que tienes porque tiene derecho después de tantos años de matrimonio. Cada palabra era un puñal, pero mantuve mi expresión controlada. ¿Qué más? Vi regalos en el armario de mamá, escondidos detrás de sus zapatos. Hay una caja con un collar de perlas que nunca le he visto usar. También hay un perfume francés caro, todavía con la etiqueta de precio, 240 euros. Y encontré recibos de un restaurante italiano en el centro, La Taberneta, de cenas para 2 personas que costaron más de 150 euros cada una. Mi mente procesaba la información metódicamente. Beatriz ganaba 1.200 euros al mes. Gastaba 240 en perfume y 150 en cenas románticas que no eran conmigo. El dinero tenía que venir de algún lado. Lucas, necesito que busques esa caja y me traigas los recibos. También revisa si hay más evidencia escondida. Él asintió y se movió rápidamente, sacando una caja de zapatos del fondo del armario de Beatriz. Dentro había exactamente lo que había descrito: el collar de perlas en su estuche de terciopelo, el perfume Chanel con etiqueta intacta y una colección de recibos de restaurantes, hoteles de paso, incluso tickets de cine. Fotografié cada ítem con mi celular, documentando meticulosamente. Los recibos más antiguos databan de junio, un mes antes de que Lucas descubriera todo. «¿Cómo van tus calificaciones en la escuela?», pregunté mientras guardaba todo exactamente como estaba. Lucas bajó la mirada, avergonzado. «Han bajado. Antes tenía 9s y 10s. Ahora tengo 7s y algunos 6s. El profesor de lengua llamó a mamá la semana pasada preguntando si todo estaba bien en casa». ¿Qué respondió ella? Dijo que estaba atravesando una fase adolescente normal, que no era nada de qué preocuparse. Lucas apretó los puños. «Papá, no he podido concentrarme. Cada vez que intento estudiar, recuerdo lo que vi. Y los jueves son peor. Me quedo encerrado en mi habitación con música a todo volumen, pero igual sé lo que está pasando afuera». Me arrodillé frente a él tomando sus hombros. «Escúchame bien. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Documentaste la verdad cuando hubiera sido más fácil ignorarla. Protegiste a esta familia a tu manera. Que ahora voy a protegerte yo. Te prometo que esto va a terminar pronto y vas a poder volver a ser un muchacho normal de 14 años sin esta carga». «¿Cuándo vas a confrontarla?». «Todavía no. Primero necesito asegurarme de tener todo en orden. Voy a instalar cámaras esta noche para documentar el próximo jueves. Necesito evidencia irrefutable que ningún juez pueda ignorar». Lucas asintió y vi determinación en sus ojos jóvenes. «Haré lo que sea necesario, papá». Guardamos la caja exactamente donde estaba y salí de la casa antes de que Beatriz regresara. Esa tarde compré 3 cámaras de seguridad discretas en una tienda especializada. El vendedor me enseñó a instalarlas y configurarlas para grabar con marca de tiempo visible. La trampa estaba preparándose. Solo faltaba esperar al próximo jueves. Instalé las cámaras el miércoles por la noche mientras Beatriz dormía profundamente después de tomar su pastilla habitual para el insomnio. Coloqué la primera detrás del marco de un cuadro en la sala, con vista directa al sofá principal. La segunda quedó oculta entre los libros decorativos del estante, capturando el ángulo opuesto.
La tercera la escondí en el reloj de pared del comedor, con vista panorámica del área completa. Cada cámara tenía capacidad de grabar durante 12 horas continuas con marca de tiempo precisa. Activé la función de grabación automática programada para los jueves de 2 de la tarde a 10 de la noche. Todo quedaría respaldado en una tarjeta de memoria interna y sincronizado con una aplicación en mi celular que me permitiría revisar el material desde cualquier lugar. El jueves 23 de noviembre salí de casa a las 7 de la mañana como de costumbre. Beatriz me despidió con un beso en la mejilla, ese mismo gesto mecánico que había repetido miles de veces durante nuestro matrimonio. Yo le devolví el gesto con la misma falsedad, sintiendo cómo mi estómago se retorcía de repulsión. «Te prepararé tu cena favorita para cuando llegues», dijo ella mientras acomodaba mi corbata. «Últimamente te veo muy cansado. Necesitas cuidarte mejor». La actuación era impecable. Si no supiera la verdad, habría pensado que era la esposa preocupada y amorosa que siempre creí tener. Conduje hacia Toledo como cada jueves, pero esta vez mi mente estaba en otra parte. A las 2:30 de la tarde, mientras revisaba planos estructurales en el sitio de construcción, recibí la primera notificación en mi celular. Las cámaras habían detectado movimiento en la sala. Me encerré en mi camioneta y abrí la aplicación. La imagen era cristalina. Beatriz estaba abriendo la puerta principal. Rodrigo Vidal entró con naturalidad absoluta, cargando una botella de vino tinto y una caja de bombones. La abrazó inmediatamente, besándola con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Lucas tiene clases virtuales hasta las 6. Escuché la voz de Beatriz a través de los micrófonos de alta sensibilidad. «Tenemos casi 4 horas». Apagué el celular. No necesitaba ver más en ese momento. La evidencia se estaba grabando automáticamente. Regresé al trabajo forzándome a mantener la concentración profesional, aunque cada célula de mi cuerpo quería regresar a Madrid y confrontarlos en ese instante. Pero había aprendido algo crucial en mis años como ingeniero. La paciencia y la planificación meticulosa siempre superan a la acción impulsiva. Un edificio mal planeado colapsa. Una venganza mal ejecutada fracasa. Llegué a casa a las 10:20 de la noche. Beatriz estaba en la cocina preparando pasta con salsa boloñesa, mi platillo favorito tal como había prometido. La casa olía deliciosamente a albahaca fresca y tomate. Todo estaba impecable, ordenado, sin señal alguna de lo que había ocurrido horas antes. «Llegas tarde», dijo ella sin voltear desde la estufa. «La pasta se está enfriando». «Tráfico pesado en la M40», respondí colgando mi abrigo. «Hubo un accidente cerca de Getafe». Cenamos en silencio relativo. Beatriz habló sobre trivialidades, el nuevo proyecto de diseño que estaba desarrollando, los vecinos del segundo piso que se habían quejado del ruido, la reunión escolar de Lucas la próxima semana. Yo asentía en los momentos apropiados, fingiendo atención mientras mi mente procesaba estrategias. Esa noche, después de que ella se durmió, descargué las grabaciones completas, 4 horas y 17 minutos de material. No lo vi todo inmediatamente. Guardé copias en 5 ubicaciones diferentes y marqué timestamps específicos que la doctora Ruiz necesitaría revisar. El viernes por la mañana, antes de ir al trabajo, hice algo que venía posponiendo: revisar nuestras finanzas detalladamente. Abrí la laptop compartida que teníamos en el estudio mientras Beatriz se duchaba. Accedí al banco online con las credenciales guardadas. Lo que encontré me heló la sangre. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, donde yo depositaba 500 euros mensuales desde hacía años, tenía un saldo de 3.200 euros. Debería tener al menos 48.000. Revisé el historial de transacciones con manos temblorosas. Transferencias regulares. Beatriz Castillo Hernández había estado moviendo dinero sistemáticamente durante los últimos 16 meses. 10.000 euros en marzo del año anterior, 15.000 en junio, 8.000 en septiembre. Las transferencias continuaban, 5.000 aquí, 7.000 allá, 3.500. Total acumulado, 87.000 euros desaparecidos de nuestra cuenta conjunta, movidos a una cuenta personal que aparecía solo como
BCXX4732. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. No era solo infidelidad, era robo, robo sistemático, planificado, ejecutado durante más de un año mientras yo trabajaba 60 horas semanales para mantener a nuestra familia. Tomé capturas de pantalla de cada transacción. Descargué los estados de cuenta completos en PDF. Documenté absolutamente todo con fecha y hora. Entonces recordé algo. Beatriz tenía una computadora personal para su trabajo de diseño, una MacBook que mantenía siempre con contraseña. Pero yo había visto esa contraseña docenas de veces cuando ella la escribía distraídamente. Lucas 2009, el año de nacimiento de nuestro hijo. Esa tarde, nuevamente con la excusa de documentos olvidados, regresé a casa mientras Beatriz estaba en el supermercado. Encontré su MacBook en el estudio. Escribí la contraseña. Funcionó al primer intento. Abrí su correo electrónico. Busqué conversaciones con Rodrigo. Había cientos. Las más recientes me destrozaron. Rodrigo, estoy cansada de fingir. Miguel Ángel es un robot que solo piensa en trabajo. No me toca, no me mira, no me valora. Contigo me siento viva por primera vez en años. Rodrigo había respondido: deja de torturarte, ya sabes el plan. Esperamos 6 meses más, pides el divorcio, te quedas con la mitad de sus activos y podemos estar juntos abiertamente. Silvia ya no sospecha nada. Otro correo de Beatriz, fechado 2 semanas atrás. Transferí los últimos 8,000 a mi cuenta personal. Ya tengo 87,000 ahorrados. Cuando pidamos el divorcio, argumentaré que son mis ahorros personales de trabajo freelance. Él nunca revisa las finanzas detalladamente. Es tan ingenuo que firmará lo que sea con tal de terminar rápido. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Ingenuo. Me llamaba ingenuo mientras me robaba, me traicionaba, planeaba destruirme financieramente después de 24 años de matrimonio. Seguí leyendo. Encontré itinerarios de viajes. Beatriz y Rodrigo habían planeado un viaje romántico a Santorini para febrero del próximo año. 5 noches en hotel de lujo frente al mar. Costo total, 4,300 euros. Dinero que ella había robado de nuestra cuenta conjunta. Fotografié cada correo, cada conversación, cada plan. Descargué los archivos adjuntos, confirmaciones de reservas hoteleras, cotizaciones de vuelos, incluso una lista de restaurantes románticos que querían visitar. Cerré la laptop exactamente como la había encontrado y salí de casa antes de que Beatriz regresara. Esa noche no pude dormir. Veía el techo de la habitación pensando en todos esos años, los sacrificios, las horas extras, los proyectos que acepté aunque significaran menos tiempo en casa. Todo para proveer, para construir un futuro seguro para mi familia. Y mientras yo construía, ella destruía desde adentro. El lunes 27 de noviembre, regresé a la oficina de la doctora Inmaculada Ruiz con 3 memorias USB, un sobre manila lleno de fotografías de correos electrónicos, estados de cuenta impresos y una lista detallada de cada activo adquirido durante mi matrimonio. Ella revisó todo meticulosamente durante casi 2 horas sin interrupciones. «Esto es oro puro para nuestro caso», dijo finalmente, reclinándose en su silla. Tenemos infidelidad documentada con video y fotografías. Tenemos robo sistemático de fondos conjuntos por 87,000 euros. Tenemos prueba de premeditación en los correos donde planea el divorcio estratégicamente. Y tenemos a un menor traumatizado por presenciar todo esto. Hizo una pausa. Miguel Ángel, este caso es tan sólido que podría ganar con los ojos vendados. ¿Cuánto tiempo tomará? Si presentamos demanda ahora, podríamos tener sentencia preliminar en 4 a 6 meses, pero hay algo que necesito preguntarle. Su expresión se tornó seria. ¿Sabe usted algo sobre la situación personal de Rodrigo Vidal? La pregunta me tomó desprevenido. No mucho. Sé que está casado. Tiene 2 hijos de un matrimonio anterior, creo. Necesito que investigue discretamente. Si hay más víctimas en esta situación, fortalece nuestra posición moral. También puede ser útil si decidimos presentar demanda por daños emocionales. Tamborileó sus dedos sobre el escritorio. ¿Conoce a su esposa? Silvia. La he visto en el edificio algunas veces.
Siempre ha sido cordial. Esa noche, mientras Beatriz dormía, busqué información sobre Rodrigo Vidal en redes sociales. Su perfil de Facebook era sorprendentemente abierto. Fotografías familiares, publicaciones sobre sus hijos gemelos de 9 años, Mateo y Daniel. Y ahí estaba, una publicación de hace 3 semanas. Foto de Silvia con mano en su vientre abultado. 6 meses esperando a nuestra princesa. La familia Vidal crece, bendecidos y agradecidos. Me quedé mirando la pantalla durante largo rato. Silvia Vidal estaba embarazada de 6 meses. Una mujer inocente que no tenía idea de que su esposo pasaba cada jueves en el apartamento 2 pisos arriba, traicionándola mientras ella gestaba a su hija. Sentí una oleada de empatía dolorosa. Ella merecía saber. Pero confrontar a Rodrigo o revelarle la verdad a Silvia en este momento podría complicar mi caso legal. Rodrigo podría alertar a Beatriz, destruir evidencia, preparar defensas. Cerré la laptop sintiendo el peso de esa decisión. Por ahora, mi prioridad absoluta era proteger a Lucas y asegurar que Beatriz enfrentara consecuencias legales completas. Después, me ocuparía de Silvia Vidal. El martes me reuní nuevamente con la doctora Ruiz. Ella había preparado la documentación preliminar para iniciar el proceso de divorcio. Antes de presentar, necesita hacer algunos movimientos financieros, explicó deslizando varios documentos hacia mí. Abra una cuenta bancaria personal en una institución diferente. Cambie el depósito directo de su salario a esa nueva cuenta. Documente cada euro que ingrese de ahora en adelante. ¿Eso no alertará a Beatriz? Eventualmente sí, pero para cuando se dé cuenta ya habremos presentado la demanda y congelado las cuentas conjuntas. No podrá mover más dinero. Sus ojos se entrecerraron levemente. También recomiendo que empiece a documentar todo lo que hay en su casa. Haga un inventario fotográfico completo. Muebles, electrodomésticos, objetos de valor, todo. Seguí sus instrucciones meticulosamente. Abrí una cuenta en Banco Santander bajo mi nombre exclusivamente. Llamé a recursos humanos de mi empresa, explicando que necesitaba cambiar mis datos bancarios por motivos personales. A partir del 1 de diciembre, mis 4.800 euros mensuales llegarían a una cuenta que Beatriz desconocía. Durante los siguientes días, aproveché cada momento que ella salía de casa para fotografiar absolutamente todo. La sala con sus muebles heredados de mi madre. El comedor con la mesa de roble que habíamos comprado juntos hace 15 años. Los electrodomésticos de la cocina. Las obras de arte en las paredes. La colección de libros antiguos que había heredado de mi abuelo. El televisor de 65 pulgadas. Las laptops. Todo. Creé un documento de Excel detallando cada ítem con su valor aproximado, fecha de adquisición y procedencia. La casa en sí era propiedad exclusivamente mía, heredada de mi madre Dolores Domínguez, tras su fallecimiento hace 8 años. Tenía las escrituras originales guardadas en una caja de seguridad bancaria. El jueves 30 de noviembre, exactamente una semana después de instalar las cámaras, Beatriz y Rodrigo se reunieron nuevamente. Las grabaciones capturaron 4 horas y 32 minutos de evidencia adicional. Yo no las vi inmediatamente. Simplemente las descargué y envié copias a la doctora Ruiz. Beatriz comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Era inevitable. Llevábamos 24 años juntos. Ella conocía mis patrones, mis gestos, mis silencios. ¿Está todo bien contigo?, preguntó una noche mientras lavábamos los platos después de cenar. Te noto distante últimamente, más callado que de costumbre. Mantuve mi mirada fija en el plato que estaba secando. Estoy cansado del trabajo. Han sido meses difíciles con los proyectos nuevos en Toledo. ¿Seguro que es solo eso?, insistió tocando mi brazo. Puedes hablar conmigo, Miguel Ángel. Somos un equipo. Un equipo. La palabra era tan absurda viniendo de ella que casi suelto una risa amarga. Pero me contuve. Estoy bien, Beatriz, solo necesito descansar. Ella pareció aceptar la explicación, aunque vi un destello de duda en sus ojos. A partir de esa noche, se volvió más atenta. Preparaba mis comidas favoritas con más frecuencia.
Me preguntaba sobre mi día con interés renovado. Incluso sugirió que tomáramos un fin de semana romántico juntos. «Podríamos ir a San Sebastián», dijo una mañana mientras desayunábamos. «Hace años que no tenemos tiempo solo para nosotros. Lucas puede quedarse con tu hermana Carmen». La manipulación era tan transparente que me produjo náuseas, pero mantuve la máscara. Tal vez en enero. Diciembre está demasiado ocupado con cierres de fin de año. Vi frustración cruzar brevemente por su rostro antes de que sonriera forzadamente. «Claro, cuando tú puedas». El 5 de diciembre, la doctora Ruiz me llamó a mi celular personal. «Hemos completado toda la documentación. Estoy lista para presentar la demanda de divorcio cuando usted lo autorice. Una vez que la presente, el tribunal congelará las cuentas conjuntas en 24 a 48 horas. Beatriz recibirá notificación oficial dentro de 3 días hábiles después de eso. Y Lucas, el juez asignará un psicólogo para evaluación. Dada la evidencia del trauma que ha sufrido presenciando la infidelidad materna, es casi seguro que usted obtendrá custodia primaria. Ella tendrá derechos de visita supervisada inicialmente». Respiré profundo. El momento se acercaba. «Hágalo. Presente la demanda». «Entendido. Lo haré mañana a primera hora. Prepárese, Miguel Ángel. Cuando ella reciba la notificación, todo explotará. Asegúrese de tener apoyo emocional disponible, especialmente para Lucas». Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Había pasado casi un mes desde que encontré ese video en mi celular. Un mes de actuación, de evidencia recopilada, de planes meticulosos. La bomba estaba a punto de detonar, y Beatriz no tenía idea de lo que venía. La demanda de divorcio fue presentada el 6 de diciembre ante el Juzgado de Primera Instancia, número 17 de Madrid. 2 días después, las cuentas conjuntas fueron congeladas por orden judicial. Beatriz lo descubrió cuando intentó retirar dinero del cajero automático el 9 de diciembre a las 11 de la mañana y su tarjeta fue rechazada. Llegó a casa furiosa, agitando su celular frente a mí. «¿Qué demonios está pasando? El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Llamé y me dijeron que hay una orden judicial. ¿Sabes algo de esto?». Mantuve mi expresión neutral, fingiendo sorpresa. «¿Orden judicial? No tengo idea. Déjame llamar al banco». Hice teatro de marcar el número, sabiendo perfectamente lo que el representante me diría. Después de una conversación breve, colgué aparentando confusión. «Dice que debemos esperar notificación oficial, algo sobre procedimientos legales. Tal vez sea un error del sistema». Beatriz no quedó convencida, pero no tenía más información. Durante los siguientes días estuvo irritable, nerviosa, revisando obsesivamente su correo y el buzón físico esperando alguna explicación. La notificación oficial llegó el martes 12 de diciembre, un sobre certificado entregado por mensajería judicial directamente a su nombre. Yo estaba en el trabajo cuando me envió un mensaje frenético. «Necesito que vengas a casa ahora. Es urgente». No respondí inmediatamente. Dejé que el pánico la consumiera durante 2 horas más. Finalmente llegué a las 6 de la tarde. Beatriz estaba en la sala, sentada en el sofá con el sobre abierto y varios documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos de haber llorado. «Esto es real», susurró cuando me vio entrar. «¿Me estás demandando por divorcio?» «Sí», respondí con voz firme y fría. «¿Por qué? ¿Qué te hice? Llevamos 24 años juntos». La hipocresía era asombrosa. Permanecí de pie mirándola desde arriba. «Tenemos que hablar, pero no aquí. Hay demasiadas emociones. La doctora Ruiz, mi abogada, sugirió que nos reuniéramos en su oficina mañana para discutir los términos civilizadamente». Beatriz se limpió las lágrimas con rabia. «¿Tu abogada? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Mañana, 3 de la tarde, oficina de Inmaculada Ruiz Pérez en la calle Serrano, número 143. Ven sola. Voy a llevar a mi propio abogado». «Como quieras». Salí de la sala y fui directamente a la habitación de Lucas. Él estaba en su escritorio fingiendo hacer tarea, pero vi ansiedad en cada línea de su cuerpo.
Ya comenzó, le dije suavemente. Mañana será el día difícil. ¿Te quedas con tu tía Carmen esta noche? Él asintió. Ya hablé con ella. Vendrá a recogerme en 1 hora. Perfecto. Esa noche, mientras Beatriz lloraba dramáticamente en nuestra habitación, yo dormí en el sofá de la sala con una calma extraña. El engranaje que había puesto en movimiento ya no podía detenerse. El miércoles 13 de diciembre llegué a la oficina de la doctora Ruiz a las 2:40 de la tarde. Beatriz apareció 10 minutos después, acompañada por un abogado joven que no parecía tener más de 30 años y lucía notablemente nervioso. La doctora Ruiz los recibió con profesionalismo cortés, ofreciendo café que ambos rechazaron. «Señora Castillo, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted», comenzó la doctora Ruiz con tono medido. «Estamos aquí para discutir los términos del divorcio de manera civilizada y llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes, especialmente al menor involucrado». El abogado de Beatriz, que se había presentado como Javier Montero, abrió su maletín. «Mi clienta no comprende los motivos de esta demanda. Han estado casados por más de 2 décadas sin problemas aparentes. Solicitamos tiempo para considerar reconciliación». La doctora Ruiz sonrió levemente. «Me temo que la reconciliación no es una opción viable dadas las circunstancias, pero antes de continuar, hay alguien más que debería estar presente en esta reunión». Beatriz frunció el ceño. «¿Quién?». La puerta de la sala de conferencias se abrió. Rodrigo Vidal entró, visiblemente incómodo, mirando alrededor como animal acorralado. Cuando vio a Beatriz, su rostro perdió todo color. «¿Qué está haciendo él aquí?», exigió saber Beatriz levantándose de su silla. «Siéntese, señora Castillo», dijo la doctora Ruiz con voz de acero. «El señor Vidal está aquí porque es parte integral de este caso». Rodrigo intentó retroceder hacia la puerta, pero yo ya estaba bloqueando la salida. La doctora Ruiz presionó un botón en su laptop conectada al proyector de la pared. La pantalla se iluminó mostrando la fecha y hora en la esquina superior. Jueves, 8 de noviembre, 7:18 de la tarde. Era el primer video grabado por Lucas. Beatriz dejó escapar un grito ahogado. Rodrigo cerró los ojos derrotado. El joven abogado Montero miraba la pantalla con expresión de horror creciente mientras comprendía que su clienta no tenía defensa posible. La doctora Ruiz dejó reproducir 47 segundos antes de pausar. «Esto es uno de 7 videos documentados entre julio y noviembre. Tenemos un total de 47 minutos de grabaciones en fechas específicas. También tenemos evidencia de cámaras de seguridad instaladas legalmente en la residencia del señor Domínguez, capturando 4 encuentros adicionales durante el mes de noviembre». Beatriz estaba temblando visiblemente. «Miguel Ángel, esto no es lo que parece». Silencio. Ordené con voz que no admitía réplica. Me volví hacia la doctora Ruiz. «Muéstreles el resto». Ella cambió de archivo. Ahora la pantalla mostraba capturas de los correos electrónicos entre Beatriz y Rodrigo, los planes para divorciarse, los comentarios despectivos sobre mí, las conversaciones sobre el dinero robado. Después vinieron los estados de cuenta bancarios con las transferencias resaltadas en amarillo. 87.000 euros movidos sistemáticamente de nuestra cuenta conjunta. «Aquí se complica más», continuó la doctora Ruiz con tono casi aburrido. «Tenemos evidencia de que la señora Castillo transfirió 23.000 euros de esos fondos robados a una cuenta personal del señor Vidal. Técnicamente, ambos son culpables de apropiación indebida de fondos conyugales». El abogado de Beatriz cerró su maletín bruscamente. «Señora Castillo, no puedo representarla en este caso. Esto va más allá de un divorcio contencioso. Está enfrentando posibles cargos criminales. Necesita un abogado penalista». Se levantó y salió de la oficina sin mirar atrás. Rodrigo intentó seguirlo, pero la doctora Ruiz lo detuvo. «Siéntese, señor Vidal. Su esposa merece saber la verdad también, ¿no cree?». Rodrigo Vidal se dejó caer en la silla con expresión de derrota absoluta. Sus manos temblaban mientras se aflojaba la corbata como si ésta lo estrangulara. Beatriz seguía de pie, negando con la cabeza repetidamente. «Esto fue solo algo físico.
balbuceó con voz desesperada. No significó nada. Miguel Ángel, llevamos 24 años juntos. Podemos superar esto. Iremos a terapia de pareja, trabajaremos en... Alcé mi mano deteniéndola en seco. Doctora Ruiz, muéstrele el correo del 18 de octubre. La pantalla cambió nuevamente. Un email aparecía proyectado en letras grandes y claras. Beatriz palideció al reconocer sus propias palabras. La doctora Ruiz leyó en voz alta con entonación neutral. Rodrigo, no aguanto más esta farsa. Miguel Ángel es un idiota workaholic que solo vive para su trabajo. Ni siquiera me ve como mujer desde hace años. Solo soy la empleada doméstica que cocina y limpia, mientras él juega a ser el ingeniero exitoso. Cuando Lucas cumpla 15 años en febrero, voy a pedirle el divorcio. Para entonces, ya habré asegurado suficiente dinero en mi cuenta personal. Él es tan ingenuo que firmará lo que le ponga enfrente con tal de evitar conflicto. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Beatriz abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no parecían producto de manipulación, sino de verdadero terror al comprender la magnitud de lo que enfrentaba. «Hay más», continué con frialdad quirúrgica. «Doctora, el email del 3 de noviembre». Otro mensaje apareció en pantalla. La voz de Beatriz escrita en palabras permanentes. «Ya tengo 87.000 euros guardados. Argumentaré que son ahorros de mis proyectos freelance acumulados durante años. Miguel Ángel nunca revisa las finanzas en detalle porque confía ciegamente en mí. Es patético. Cuando el juez divida los bienes, me quedaré con la mitad de todo más mis supuestos ahorros personales. Podré comprar un apartamento pequeño donde empezar nuestra vida juntos sin escondernos». Rodrigo hundió su cara entre las manos. Su cuerpo entero temblaba ahora. «Señor Vidal», dijo la doctora Ruiz, girándose hacia él. «Su esposa Silvia sabe algo sobre esta situación. Entiendo que está embarazada actualmente». Rodrigo negó con la cabeza, sin levantar la mirada. «6 meses», murmuró. «Va a tener una niña». «Qué conveniente», repliqué con sarcasmo cortante. «Mientras tu esposa embarazada cuidaba a tus hijos gemelos, tú estabas en mi casa, bebiendo mi whisky, usando mi sofá, robándome mi vida». Beatriz finalmente reaccionó, su shock transformándose en rabia defensiva. «Tú nunca estabas en casa. Trabajabas 12 horas diarias. No me tocabas, no me hablabas, no me veías. ¿Qué esperabas que hiciera?» Me incliné sobre la mesa acercándome a ella hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. «Esperaba que después de 24 años de matrimonio tuvieras la decencia de divorciarte honestamente antes de abrirle las piernas a mi vecino. Esperaba que no robaras 87.000 euros que yo gané trabajando esas 12 horas diarias. Esperaba que no traumatizaras a nuestro hijo de 14 años obligándolo a presenciar tu traición cada maldito jueves durante 4 meses. Beatriz retrocedió como si la hubiera abofeteado. «Lucas sabe. Lucas fue quien documentó todo», respondí con satisfacción amarga. «Él grabó el primer video porque necesitaba que yo supiera la verdad. Un muchacho de 14 años tuvo más integridad y coraje que su propia madre». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Beatriz ahora, pero no sentí ni una pizca de compasión. Ella había tenido incontables oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el engaño, el robo, la traición. La doctora Ruiz retomó el control de la reunión. «Señora Castillo, señor Vidal, déjenme explicarles su situación legal claramente. La demanda de divorcio por adulterio ya fue presentada y aceptada por el tribunal. Dadas las pruebas irrefutables, el divorcio será concedido sin objeción posible». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «Respecto a los activos, la casa donde residen es propiedad exclusiva del señor Domínguez, heredada de su madre. Las escrituras están a su nombre únicamente. Usted, señora Castillo, no tiene derecho legal sobre esa propiedad». Beatriz abrió la boca para protestar, pero la doctora continuó implacable. «Los 87.000 euros robados de la cuenta conjunta serán restituidos en su totalidad. Además,
Presentaremos demanda por daños emocionales tanto al señor Domínguez como al menor afectado, Lucas Domínguez Castillo, quien requerirá tratamiento psicológico extenso debido al trauma de presenciar la infidelidad materna. «No puedo devolver ese dinero», susurró Beatriz. «Ya lo gasté. Los viajes, los regalos, Entonces venderá todo lo que tenga de valor, su computadora, su vehículo, sus joyas, y estableceremos un plan de pago mensual que incluirá embargo salarial si es necesario». La doctora Ruiz abrió una carpeta nueva. «También hemos documentado transferencias de 23.000 euros de la señora Castillo hacia una cuenta del señor Vidal. Eso lo hace cómplice de apropiación indebida de fondos matrimoniales». Rodrigo alzó la cabeza bruscamente. «Yo no sabía que ese dinero era...» «Los emails demuestran lo contrario», lo interrumpí. «Sabías perfectamente que Beatriz estaba robando dinero de nuestra cuenta conjunta. Participaste activamente en el plan. Eres igual de culpable». La doctora Ruiz cerró su laptop con un clic definitivo. «La custodia del menor Lucas será otorgada al señor Domínguez. Una psicóloga judicial ya ha sido asignada para evaluar el bienestar del niño. Dada la evidencia del trauma causado por presenciar la infidelidad materna, es casi certero que usted, señora Castillo, tendrá únicamente derechos de visita supervisada, domingos alternados, hasta que un terapeuta determine que es seguro para el menor tener contacto más extenso». Beatriz se derrumbó completamente. Sus sollozos llenaban la oficina mientras la realidad de sus pérdidas se materializaba. Casa, dinero, reputación y lo más devastador, su hijo. «Por favor», suplicó mirándome con desesperación. «Por favor, Miguel Ángel, no me quites a Lucas. Es mi hijo. Lo amo. Cometí errores, pero soy su madre». «Eras su madre», corregí con voz de hielo. «Pero una madre no traumatiza a su hijo obligándolo a guardar secretos que lo destrozan por dentro. Una madre no lo amenaza con psicólogos y acusaciones de fantasía cuando intenta decir la verdad. Tú elegiste a Rodrigo sobre Lucas. Ahora enfrentas las consecuencias». Me levanté indicando que la reunión había terminado para mí. Rodrigo seguía hundido en su silla, probablemente visualizando la conversación inevitable con Silvia. Beatriz lloraba incontrolablemente, toda su arrogancia y manipulación convertidas en cenizas. «Los papeles finales serán presentados la próxima semana», informó la doctora Ruiz. «Señora Castillo, tiene 48 horas para abandonar la residencia y recoger solo sus pertenencias personales. Un oficial de paz estará presente durante la mudanza para evitar conflictos. Cualquier intento de llevarse propiedad que no sea exclusivamente suya resultará en cargos adicionales». Salí de esa oficina sin mirar atrás. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias judiciales y evaluaciones psicológicas. Beatriz abandonó la casa el 15 de diciembre con apenas 3 maletas de ropa y objetos personales. Intentó llevarse la laptop, el televisor de la sala y varios electrodomésticos, pero el oficial de paz que supervisaba la mudanza le prohibió tocar cualquier cosa que no pudiera probar como exclusivamente suya. La vi marcharse por última vez desde la ventana del segundo piso. No sentí tristeza, solo un vacío extraño donde alguna vez hubo amor. Lucas regresó a casa esa misma noche. Se quedó parado en el umbral de la sala, mirando los espacios vacíos donde antes estaban las fotografías familiares que Beatriz había empacado. Su rostro no mostraba emoción clara, solo una expresión distante que me preocupó profundamente. «¿Cómo te sientes?», pregunté sentándome junto a él en el sofá. Él se encogió de hombros. «No sé. Raro. La casa se siente diferente». «Lo sé, pero vamos a estar bien, tú y yo». Lucas asintió sin convicción. Durante las semanas siguientes noté que se volvía más callado, más retraído. Pasaba horas encerrado en su habitación. Sus calificaciones, que ya habían bajado durante los meses de estrés, cayeron aún más. El tutor académico me llamó expresando preocupación. La psicóloga judicial asignada al caso, la doctora Elena Prieto, evaluó a Lucas durante 4 sesiones extensas en enero. Su informe fue devastador en su claridad.
El menor Lucas Domínguez Castillo presenta síntomas compatibles con trauma emocional agudo. Ha experimentado ansiedad severa, trastornos del sueño y dificultad para concentrarse académicamente. La causa directa es haber presenciado sistemáticamente la infidelidad materna durante un periodo prolongado, cargando solo con ese secreto por temor a no ser creído. Recomiendo custodia primaria para el padre, con visitación materna supervisada limitada hasta que el menor complete tratamiento terapéutico y exprese voluntad de contacto más extenso. La audiencia de custodia se celebró el 23 de enero en el Juzgado de Familia número 12. Beatriz llegó acompañada de un nuevo abogado, una mujer mayor llamada Cristina Velasco, que intentó argumentar que Lucas necesitaba presencia materna estable. El juez, un hombre de 60 años llamado Antonio Marín García, revisó toda la evidencia presentada: los videos, los emails, el informe psicológico, los testimonios. Cuando Lucas fue llamado a declarar, habló con voz temblorosa, pero clara. «No quiero vivir con mi madre», dijo mirando directamente al juez. «Ella me mintió, me amenazó cuando intenté decirle la verdad a mi papá. Me hizo sentir que yo era el problema, que yo estaba loco por lo que vi. No confío en ella». Beatriz sollozó audiblemente desde su asiento, pero el juez la ignoró. La sentencia fue contundente. Custodia primaria para mí. Beatriz tendría derecho a ver a Lucas únicamente domingos alternados, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en un centro de convivencia supervisada hasta nueva evaluación psicológica en 6 meses. Además, se ordenó la restitución inmediata de los 87.000 euros mediante embargo salarial del 70% de sus ingresos mensuales hasta completar el pago total. La casa quedaba confirmada como mi propiedad exclusiva. Beatriz no recibiría pensión compensatoria dado que el divorcio fue causado por su adulterio comprobado y robo de fondos conyugales. El divorcio se finalizó oficialmente el 14 de febrero. 24 años de matrimonio disueltos en un papel firmado por un juez. Paralelamente, la situación de Rodrigo Vidal colapsaba espectacularmente. Silvia descubrió todo 3 días después de nuestra reunión en la oficina de la doctora Ruiz. Alguien, nunca supe quién exactamente, le envió copias de los videos y emails anónimamente. Su reacción fue inmediata y devastadora. Rodrigo fue expulsado de su propio apartamento. Silvia presentó demanda de divorcio y solicitó custodia exclusiva de los gemelos Mateo y Daniel, citando infidelidad durante su embarazo de alto riesgo. El juez no tuvo misericordia. Rodrigo perdió la custodia completa de sus hijos, se le ordenó pagar pensión alimenticia incrementada y fue forzado a vender su automóvil para comenzar a restituir los 23.000 euros que había recibido de Beatriz. Lo vi una vez más, 2 semanas después del divorcio, cargando cajas de mudanza hacia una camioneta de alquiler. Lucía demacrado, con ojeras profundas y barba descuidada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Él bajó la cabeza avergonzado y aceleró el paso. Justicia perfecta en papel. Todos los culpables castigados, todos los activos recuperados, todas las batallas legales ganadas. Pero algo seguía profundamente equivocado. Lucas no mejoraba. Si acaso, empeoraba. Comenzó terapia semanal con un psicólogo especializado en adolescentes traumatizados, el doctor Rubén Solís. Pero después de cada sesión regresaba más silencioso, más cerrado. Una noche de marzo lo encontré sentado en la oscuridad de su habitación, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿No puedes dormir?, pregunté desde la puerta. «Nunca puedo dormir bien», respondió sin voltear. «Sigo teniendo pesadillas». Entré y me senté en el borde de su cama. «El doctor Solís dice que es normal, que tomará tiempo». «Papá», dijo finalmente girándose hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Fue mi culpa? Todo esto. El divorcio, mamá perdiendo todo, Rodrigo perdiendo a sus hijos. Yo grabé ese video, yo empecé todo esto». El dolor en su voz me atravesó como lanza. «Lucas, escúchame muy bien. Nada de esto es tu culpa.
Tu madre eligió traicionar a esta familia. Rodrigo eligió participar. Tú solo documentaste la verdad. Hiciste lo correcto. Pero si no hubiera grabado nada, entonces yo habría seguido viviendo una mentira. Ella habría continuado robando dinero. Habría pedido el divorcio en sus términos, dejándome sin nada. Lucas, me salvaste. Nos salvaste a ambos. Él negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. No me siento como un héroe. Me siento como el niño que destruyó 2 familias. Esa noche entendí algo fundamental. Había ganado todas las batallas legales, pero estaba perdiendo la guerra más importante, la recuperación emocional de mi hijo. Al día siguiente, tomé una decisión que debía haber tomado años atrás. Llamé a mi supervisor en la empresa constructora y solicité reducción de jornada laboral a 6 horas diarias. Significaba recorte salarial del 40%, pero mi hijo valía infinitamente más que cualquier cantidad de dinero. Miguel Ángel, estás en línea para ser director de proyectos el próximo trimestre, me dijo mi jefe Fernando con genuina preocupación. Esta reducción afectará esa promoción. Lo entiendo, pero mi hijo me necesita ahora. La promoción puede esperar. Empecé a llegar a casa a las 3 de la tarde cada día. Las primeras semanas fueron incómodas. Lucas y yo habíamos compartido tan poco tiempo de calidad durante años que no sabíamos cómo relacionarnos más allá de conversaciones superficiales sobre escuela y tareas. Una tarde lo encontré en la cocina preparándose un sándwich con movimientos mecánicos. ¿Qué te parece si cocinamos algo juntos?, sugerí. Podría enseñarte a hacer esa lasaña que solía preparar tu abuelo Tomás. Lucas me miró sorprendido. ¿Sabes cocinar lasaña? Claro, mi padre me enseñó cuando tenía tu edad. Nunca tuve tiempo de hacerla en años, pero aún recuerdo cada paso. Pasamos 2 horas en la cocina ese día. Al principio Lucas estaba tenso, pero gradualmente comenzó a relajarse, mientras mezclábamos ingredientes y compartíamos historias que nunca antes había contado sobre mi propia adolescencia. La lasaña quedó deliciosa, pero más importante fue la conversación que fluía naturalmente por primera vez en meses. Establecimos una rutina. Lunes y miércoles cocinábamos juntos. Martes hacíamos caminatas largas por el Parque del Retiro. Jueves, irónicamente, el día que antes era símbolo de traición, lo convertimos en nuestro día de cine en casa, con palomitas caseras. Viernes, Lucas elegía la actividad. Pero el verdadero cambio comenzó cuando el doctor Solís sugirió terapia conjunta además de las sesiones individuales de Lucas. Su hijo necesita ver que usted también está procesando esto, explicó el terapeuta durante una reunión privada. Necesita saber que no está solo en su dolor y que usted reconoce las áreas donde falló como padre. La primera sesión conjunta fue el 12 de abril. El consultorio del doctor Solís era acogedor, con paredes color beige y sillones cómodos que invitaban a la honestidad. Lucas se sentó en un extremo del sofá, yo en el otro, con espacio visible entre nosotros. Miguel Ángel, comenzó el doctor Solís. Lucas ha expresado en sesiones previas que siente culpa por haber documentado la infidelidad. También ha mencionado que se pregunta si usted lo culpa internamente por la destrucción del matrimonio. Miré a Lucas directamente. Sus ojos esquivaban los míos. Lucas, mírame por favor. Lentamente alzó la vista. Vi vulnerabilidad cruda en ese rostro de 14 años que había madurado demasiado rápido. No solo no te culpo, sino que te agradezco cada día por haber tenido el coraje de mostrarme la verdad. Pero hay algo que necesito decirte, algo que debí admitir hace meses. Respiré profundo. Yo también tengo culpa en todo esto. No en la infidelidad de tu madre, eso fue decisión exclusivamente suya, pero en la familia que teníamos antes de que todo explotara. Lucas frunció el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? Trabajé demasiado. Durante años usé mi carrera como excusa para no estar presente emocionalmente. ¿Cuántas cenas familiares me perdí? ¿Cuántos partidos de fútbol tuyos no vi? ¿Cuántas noches llegué tan tarde que ya estabas dormido? Mi voz se quebró ligeramente. Te fallé como padre mucho antes de que tu madre me fallara como esposa.
y lo siento profundamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucas. Papá, déjame terminar. Cuando descubrí todo, me obsesioné con la venganza legal, con ganar, con castigar, con obtener justicia. Y fue correcto documentar todo. Fue correcto defenderme legalmente. Pero en ese proceso, olvidé lo más importante: cuidar de ti primero. Debí haberte llevado a terapia inmediatamente. Debí haber reducido mi jornada laboral desde el principio. Debí haberte preguntado cada día cómo te sentías, en lugar de asumir que ganar en la corte era suficiente. El doctor Solís intervenía suavemente. Lucas, ¿cómo te hace sentir escuchar esto de tu padre? Lucas se limpió las lágrimas con la manga de su sudadera. Aliviado. Pensé que estabas tan enfocado en castigar a mamá que no te importaba cómo me afectaba todo. Hizo una pausa. Y también pensé que tal vez si hubieras estado más en casa antes, mamá no habría, ya sabes. No, dije firmemente pero con gentileza. Eso no es así. Tu madre es adulta y tomó decisiones conscientes. Pudo haber pedido terapia de pareja. Pudo haber expresado su infelicidad honestamente. Pudo haberse divorciado de manera ética antes de comenzar otra relación. Nada de lo que yo hice o dejé de hacer justifica traición y robo. El doctor Solís asintió. Exactamente. Lucas, es importante que entiendas la diferencia entre contexto y justificación. El contexto es que tu familia tenía problemas de comunicación y ausencia. La justificación no existe para la infidelidad y el engaño sistemático. Durante las siguientes 8 sesiones conjuntas, trabajamos meticulosamente a través de cada capa de trauma, culpa y heridas emocionales. En la 10ª sesión conjunta, a finales de mayo, algo cambió fundamentalmente. Llevábamos 8 meses desde el descubrimiento inicial, 5 meses desde el divorcio finalizado y 2 meses en terapia intensiva conjunta. Las calificaciones de Lucas habían comenzado a recuperarse lentamente. Los 6 se convirtieron en 7, después en 8. Esa tarde particular el doctor Solís nos propuso un ejercicio diferente. Lucas, quiero que le digas a tu padre algo que admires de cómo manejó toda esta situación. Y Miguel Ángel, quiero que escuches sin interrumpir. Lucas se mordió el labio pensando cuidadosamente. Después de un largo silencio, comenzó a hablar con voz más firme de lo que había sonado en meses. Papá, cuando grabé ese primer video, estaba aterrorizado, no solo por lo que había visto, sino porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Mamá me dijo que no me creerías, que pensarías que estaba inventando historias. Hizo una pausa, juntando coraje. Pero una parte de mí sabía que ella mentía, porque aunque no estabas en casa mucho, yo te conocía. Sabía que eras un hombre que valoraba la verdad por encima de todo. Por eso grabé el video. Confiaba en que harías lo correcto. Sentí un nudo formándose en mi garganta mientras lo escuchaba. Cuando finalmente descubriste todo y me abrazaste esa noche, sentí que un peso gigante se levantaba de mis hombros. No estaba solo, no estaba loco, y después, cuando vi cómo manejaste todo con abogados y evidencia en lugar de gritos y violencia, me sentí orgulloso. Su voz tembló ligeramente. Sé que he estado distante y difícil. Sé que mis calificaciones bajaron y que me encerré en mi habitación, pero necesitaba que supieras algo. ¿Qué? Pregunté suavemente. Admiro que no hayas huido, que no hayas aceptado la traición pasivamente, que hayas defendido nuestra dignidad como familia. Muchos padres de mis compañeros de clase han pasado por divorcios donde simplemente se rinden y dejan que los manipulen. Tú no hiciste eso. Luchaste inteligentemente. Y aunque me dolió ver todo el proceso, especialmente las partes feas en el tribunal, ahora entiendo que era necesario. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. El doctor Solís me pasó una caja de pañuelos discretamente. Gracias por decir eso, Lucas. Significa más de lo que puedes imaginar. Pero también necesito decirte algo más, continuó Lucas, su tono volviéndose más vulnerable. Cuando todo explotó, tuve tanto miedo de perderte también. Miedo de que estuvieras tan enfocado en castigar a mamá que me olvidaras.
Miedo de que me culparas por haber causado todo el drama. Miedo de que nuestra familia, lo poco que quedaba de ella, se desintegrara completamente. ¿Y ahora?, preguntó el doctor Solís. Lucas me miró directamente, y por primera vez en meses vi algo parecido a paz en sus ojos. Ahora sé que papá está aquí, realmente aquí, no solo físicamente llegando temprano del trabajo, sino emocionalmente presente. Las caminatas en el parque, las noches de cine, las charlas mientras cocinamos. Está tratando. Y eso me hace sentir seguro otra vez. Me moví para sentarme más cerca de él en el sofá, cerrando ese espacio físico que habíamos mantenido durante meses. Lucas se reclinó contra mi hombro como solía hacer cuando era pequeño. Lucas, voy a hacer una promesa aquí, delante del doctor Solís como testigo. Nunca más voy a priorizar trabajo sobre ti. Nunca más voy a ser un padre ausente que solo aparece para firmar boletas y dar dinero. Estoy aquí para lo bueno y lo malo, para siempre. El doctor Solís sonrió. Esa sonrisa satisfecha de un profesional que ve finalmente un avance real. Esto es progreso genuino. Han atravesado el valle más oscuro y están empezando a subir hacia la luz. En junio, Lucas tuvo su evaluación escolar final. Sus calificaciones habían subido dramáticamente. 9 en matemáticas, 8 en lengua, 10 en historia. Su tutor académico me llamó expresando sorpresa y alivio. No sé qué cambió en su hogar, señor Domínguez, pero Lucas está floreciendo nuevamente. Su concentración ha regresado, participa activamente en clases, incluso se ofreció voluntario para presentar un proyecto sobre arquitectura romana. También comenzamos una nueva tradición. Cada viernes por la noche, Lucas y yo hacíamos una cena especial y hablábamos sobre la semana. No solo sobre eventos superficiales, sino sobre emociones, desafíos, victorias pequeñas. Aprendí más sobre mi hijo en esas cenas de 2 meses que en los 13 años anteriores. Me contó sobre una niña en su clase llamada Andrea, que le gustaba pero le daba vergüenza hablarle. Hablamos sobre las presiones sociales en la escuela secundaria. Compartió sus sueños de estudiar ingeniería como yo, pero especializada en robótica. Yo le conté historias sobre mi propia adolescencia torpe, mis primeros amores fallidos, mis inseguridades. La relación con Beatriz seguía siendo complicada. Lucas la visitaba domingos alternados en el centro de convivencia supervisada, pero las visitas eran tensas. Ella intentaba recuperar su afecto con regalos y promesas, pero Lucas mantenía distancia emocional. En terapia, el doctor Solís explicaba que era una respuesta normal y saludable. No pueden forzar perdón ni reconciliación, nos dijo. Lucas necesita procesar a su propio ritmo. Tal vez algún día reconstruyan su relación madre-hijo, o tal vez no. Ambos escenarios son válidos. A finales de julio, Lucas celebró su cumpleaños número 15. Organizamos una pequeña fiesta con sus 5 amigos más cercanos, pizza casera y una tarde en el parque de atracciones. Verlo reír genuinamente, comportarse como el adolescente que debía ser, me llenó de una alegría indescriptible. Esa noche, después de que sus amigos se fueran, Lucas y yo nos sentamos en el balcón mirando las estrellas. «Papá, gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte, por luchar por nosotros, por estar aquí ahora». Lo abracé fuerte, sintiendo gratitud profunda de que a pesar de todo el dolor, toda la traición, toda la batalla legal, había ganado lo único que realmente importaba, la relación con mi hijo. Han pasado 2 años desde aquella noche de noviembre, cuando encontré la carpeta para papá en mi celular. Lucas tiene ahora 16 años. Está en su último año de educación secundaria con promedio de 9.3. Fue aceptado en el programa de robótica avanzada de su escuela y ganó una competencia regional de diseño de prototipos en abril pasado. Pero más importante que sus logros académicos es la persona en quien se ha convertido. Es un joven seguro, expresivo, capaz de hablar sobre sus emociones sin vergüenza. Tiene novia desde hace 5 meses. Esa chica llamada Andrea, de quien me había hablado tímidamente hace 2 años. La trajo a cenar a casa el mes pasado y me impresionó su madurez al presentarla formalmente. Nuestra rutina sigue siendo sagrada.
Lunes y miércoles cocinamos juntos, probando recetas nuevas que encontramos en internet. Martes, caminamos por el Retiro conversando sobre todo y nada. Jueves sigue siendo nuestro día de cine, aunque ahora Lucas elige películas más complejas que disfrutamos discutir después. Viernes cenamos fuera, explorando restaurantes diferentes cada semana. Nunca regresé a jornada completa en la empresa. Permanezco con horario reducido de 6 horas diarias. La promoción a director de proyectos nunca llegó, y no me importa en absoluto. Gano menos dinero, pero tengo algo infinitamente más valioso. Tiempo real con mi hijo durante sus años formativos finales, antes de que se vaya a la universidad. Mi jefe Fernando inicialmente pensó que era una fase temporal, que eventualmente regresaría obsesionado con mi carrera. Pero después de 2 años entendió que este cambio era permanente. Eres diferente, me dijo hace 3 meses durante una revisión de desempeño. Más tranquilo, menos ansioso, mejor persona en general, honestamente. Tiene razón, soy diferente. La traición de Beatriz, por devastadora que fue, me obligó a reevaluar mis prioridades fundamentales. Me obligó a preguntarme qué significaba realmente ser padre, esposo, hombre. Y las respuestas no fueron cómodas. Beatriz vive ahora en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, compartiendo espacio con 2 compañeras de renta. Trabaja a tiempo completo en una agencia de diseño corporativo porque su carrera freelance colapsó cuando varios clientes descubrieron su reputación manchada. El 70% de su salario va directamente a restitución de los 87.000 euros robados. Le tomará aproximadamente 6 años más pagar completamente. Lucas la visita domingos alternados, pero solo porque legalmente debe hacerlo hasta cumplir 18 años. Las visitas duran máximo 3 horas. Él es educado, pero distante. Le responde con monosílabos cuando ella pregunta sobre su vida. No comparte sus logros, sus preocupaciones, sus sueños. Beatriz ha intentado reconectar incontables veces, pero el daño causado fue demasiado profundo. En terapia, el doctor Solís nos ha ayudado a Lucas y a mí a procesar que tal vez esa relación madre-hijo nunca se recupere completamente, y que está bien. Lucas no tiene obligación de perdonar traición y manipulación solo porque comparten sangre. Ella tuvo opciones, me dijo Lucas hace 2 meses durante una de nuestras caminatas. Pudo haber sido honesta, pudo haberse divorciado éticamente antes de empezar con Rodrigo. Pudo no haberme amenazado cuando intenté decirte la verdad. Cada paso del camino eligió el engaño, y ahora vive con esas consecuencias. La madurez en sus palabras me asombra y me enorgullece simultáneamente. Rodrigo Vidal desapareció completamente. Supe por conversaciones casuales con otros vecinos que se mudó a Valencia, intentando comenzar de nuevo lejos de Madrid. Silvia dio a luz a una niña saludable llamada Carmen y reconstruyó su vida como madre soltera con apoyo de su familia. Los gemelos Mateo y Daniel están en terapia también, procesando el abandono paterno. La casa que heredé de mi madre sigue siendo nuestro hogar. Repinté las paredes el año pasado, cambié muebles, renové la cocina. Eliminé cada rastro de Beatriz, excepto algunas fotografías familiares que Lucas pidió conservar. Fotos de cuando era pequeño, donde ella aparece sosteniéndolo de bebé. Son recuerdos de una época diferente, de una madre que tal vez existió alguna vez antes de convertirse en la mujer que nos traicionó. Anoche, Lucas y yo estábamos preparando la cena cuando él detuvo lo que estaba haciendo y me miró con expresión seria. «Papá, necesito decirte algo importante». Mi corazón se aceleró instintivamente, temiendo malas noticias. «¿Qué pasa?» «Quiero que sepas que no me arrepiento de haber grabado ese video. Al principio sí, durante mucho tiempo pensé que había arruinado todo, pero ahora entiendo que solo expuse la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira». Me acerqué y puse mi mano en su hombro. «¿Qué te hizo pensar en eso ahora?» Andrea me preguntó ayer sobre el divorcio. Le conté la historia completa por primera vez, y después de hablar con ella me di cuenta de algo. Si yo no hubiera documentado la verdad,
mamá habría continuado robando dinero, habría pedido el divorcio eventualmente en sus términos, dejándote sin nada, y yo habría crecido pensando que los matrimonios simplemente fallan sin razón, que la traición es normal y aceptable. Tragué el nudo en mi garganta. En cambio, aprendiste que la verdad importa, que la integridad importa, que defenderse no es crueldad sino dignidad. Exactamente, y aprendí que tú eres el tipo de hombre que quiero ser cuando crezca, alguien que no acepta traición pasivamente, alguien que protege a su familia, alguien que reconoce sus errores y trabaja para mejorar. Nos abrazamos en medio de la cocina, con la pasta hirviendo en la estufa y el olor a albahaca llenando el aire. Más tarde esa noche, después de que Lucas se fue a dormir, me senté en el balcón mirando las luces de Madrid. Pensé en todo lo que había perdido. 24 años de matrimonio, ingenuidad, confianza ciega. Pero también pensé en todo lo que había ganado. Conexión real con mi hijo, autoconocimiento, dignidad recuperada. ¿Valdría la pena repetir todo el dolor si pudiera retroceder el tiempo? La respuesta es compleja. Ojalá Beatriz nunca hubiera traicionado nuestra familia. Ojalá Lucas nunca hubiera tenido que cargar ese secreto devastador. Ojalá nuestro hogar no se hubiera fragmentado. Pero dado que todo eso sí ocurrió, no me arrepiento de cómo lo manejé. Defendí lo que era correcto. Protegí a mi hijo. Y finalmente, después de años de ausencia emocional, me convertí en el padre que Lucas siempre necesitó. Justicia tiene sabor agridulce, pero es infinitamente mejor que vivir una mentira dulce. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.